Sonríe. Mónica sonríe. Nuestro animador de repuesto también sonríe. Ricardo no sonríe porque tiene una cara de tristeza. Esta es, más que la imagen, el tema del día de hoy. Exactamente, porque cuando hablamos de adicciones pensamos en alcoholismo, en primer lugar, o alguna adicción a algún tipo de drogas duras, ya puede ser como cocaína, entre otras. Pero lo que está dentro de las últimas cosas de la lista es la adicción a los medicamentos, y esto puede empezar poco a poco como algo inofensivo, y es que la adicción y eso es a lo que nosotros queremos referirnos hoy: adicción a los medicamentos o remedios. La mayoría de los fármacos no son dañinos si se administran de manera adecuada y bajo control médico, pero existen remedios que, al igual que las drogas, pueden provocar alteraciones como euforia, placer, somnolencia, vigor o tranquilidad. El sitio web diarioinformación.com revela cuáles son los medicamentos más adictivos, y estos son alprazolam, lorazepam, diazepam, codeína, tramadol, fentanilo y morfina. El Instituto Nacional de Abuso de Drogas norteamericano ha identificado algunos factores de riesgo que podrían aumentar la probabilidad de que algunas personas puedan convertirse en adictos. Por ejemplo, los jóvenes entre 18 a 24 años, hijos de personas con problemas de drogas, personas que sufren depresión o bipolaridad y personas muy sensibles y alto nivel intelectual. Es por eso la importancia de no automedicarse para no caer en el abuso de este tipo de sustancias. Remedios, ¿cuándo se transforman en adicción? Ese es el tema que queremos hablar hoy, y para eso está el teléfono, que es el más 562 27077156, y también están nuestras redes sociales. Recuerden el Facebook y Twitter @conecta número 2 TV Chile. Y de inmediato les queremos presentar a nuestro invitado con el cual tratar este tema que afecta a muchísima gente, yo diría a muchísimos. Uno también muchas veces tiene que incluir porque muchas veces también abusa de estos medicamentos. Julio González, experto en tratamiento de las adicciones y fundador del Centro Vista Campo. Bienvenido, Julio. Esto es más habitual de lo que uno cree, ¿no? Este es el problema de salud más importante en este momento, no solo en Chile, a nivel internacional. Ah, sí. Sí. Cuando hablamos de fármacos, como por ejemplo que ha sido noticia aquí en Chile, en la sociedad y en los medios de comunicación, en Estados Unidos es epidemia. Ellos han reconocido que perdieron el control de los fármacos, del consumo de fármacos. ¿Y esto a qué responde? Esto responde a que estamos en una sociedad totalmente anestesiada, pero no por el dolor físico. No es un problema de dolor físico. Es tema es emocional. un problema psicológico, claro. Cuando tú hablas de somníferos, es para ayudarte con el trastorno del insomnio. Cuando tú hablas de analgésicos, pero no siempre es un dolor físico. Ahí está el problema. El problema radica en que aquí tenemos un dolor que es más bien psicológico, espiritual, es un dolor del alma. Y lo solucionamos con un medicamento. Por ejemplo, te doy un dato específico. El año pasado en los Estados Unidos, el Instituto Nacional Antidroga de los Estados Unidos, se prescribieron, Jorge, 210 millones de fármacos por prescripción. 210 millones equivale a que durante un mes toda la ciudadanía norteamericana estuvo anestesiada bajo el efecto de una medicación. El gran tema es que eso ocurre en un país hiperdesarrollado como Estados Unidos, que frena estos medicamentos que mientras tanto se siguen utilizando en otras latitudes de países en vías de desarrollo. O sea, se retiran de un lado pero se siguen consumiendo en otro. ¿Cómo se entiende eso? No se retiran allá. Allá han perdido control. Están en un estado de alarma total porque no saben qué hacer, porque se les suma, como bien lo dices, las redes sociales, el internet, cosa que no existía hace 30 años, y esto permite un acceso no solo a los lícitos, sino también a toda la oferta ilegal que hay en el mercado. Una persona que tiene acceso porque corresponde que tenga para una crisis un analgésico, un somnífero, etcétera, por un problema puntual, esto queda en casa. Y de la casa pasa a los amigos, pasa a los otros familiares y comienza la desgracia de la automedicación. ¿Y este tipo de adicción es muy diferente a otro tipo de drogas? Los medicamentos que están, como usted dice, prescritos, es muy diferente a... Hablemos de marihuana, cocaína, el tipo de adicción. Exactamente igual, porque la adicción es una sola. La adicción es un mecanismo, es una forma de funcionar el cerebro. Y él se va a adecuar, se va a adaptar a un abuso de una sustancia psicoactiva, es decir, de un químico, de un tóxico. Si una persona abusa del alcohol, de la marihuana, de los fármacos, Sí. va a crear una neuroadaptación bioquímica entre la sustancia y el organismo.
Y es exactamente igual. De hecho, ahora la tragedia es el policonsumo. No existe prácticamente un joven que te consuma una sola sustancia. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienden más a los fármacos, ¿vale? Más que los hombres. Más que los hombres, se están emparejando. Se ha emparejado más el caso del alcohol, pero en el caso, por ejemplo, de los fármacos, combinan, porque dependiendo de la hora del día, de la situación del día, ¿no? De la dinámica familiar, tú puedes tomar fármacos a ciertas horas. No es una medicación para la vida nocturna, en ese caso tienes cocaína, alcohol, etc. Todo depende de la modalidad como te lo ha vendido la sociedad, pero al final lo que estás haciendo es introducir en tu organismo un alterador del estado en el que tú te encuentras. El drama de la adicción es que la gente consigue aquí que huir del dolor físico, fisiológico y psicológico. Pero perdón, Julio, la gente que nos está viendo dirá, oiga, pero pregúntele, yo tengo hipertensión, tengo la presión alta, y el médico me ha determinado que tomo esta pastilla, cualquiera, todos los días. ¿Soy dependiente? ¿Soy adictivo? No, porque bueno, en el caso de la hipertensión, la medicación que te prescriben no está destinada a desarrollar una adicción, no es una benzodiazepina. Pero, ¿qué ocurre? Que una vez que el cerebro tuyo de alguna manera ha sentido en otro tipo de trastorno, por ejemplo, la ansiedad, el insomnio, por ejemplo, ¿no? La angustia, estos trastornos que son tan importantes, ¿no? Descubre que a través de ese fármaco, tu memoria descubre que has sentido alivio, ¿cómo queda registrado en la memoria? Que esta es la solución a un problema que te va a alejar del dolor y te va a acercar a la felicidad, a la tranquilidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de aquí, tú no vas a entablar una relación de confianza con tu médico. Tú no vas a tener confianza de decirle a tu médico, yo estoy abusando. Yo continué tomando estos fármacos más allá de la prescripción que tú me diste y de la pauta que tú me diste. Y cuando la persona empieza a sentir que comienza la dependencia, que ha desarrollado una dependencia, pierde la honestidad de hablar con el médico. Y el médico es médico, lo hace de buena fe. Otra cosa importante que debemos aclarar aquí, ¿no? Porque está pasando en todas las planteles educativos en Chile, hay una alarma encendida, porque para cualquier conducta del niño que no se considere típica, los están medicando. Entonces, sí. Ayer era la primera página de la prensa chilena. ¿Qué pasa? Que una vez que la persona comienza con este proceso, la búsqueda del récipe, la manera de manipular a los médicos es de artistas. Desarrollan una habilidad para hacerlo y ese médico parte de la premisa de que tú no vas a abusar, de que tú vas a ser honesto y que tú vas a parar cuando tienes que parar. Te interrumpo, sí, porque tenemos un llamado telefónico desde Venezuela. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola María Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Muy bien, un gusto saludarte. Un abrazo. Marta, ¿qué nos quieres contar? Qué gusto, qué placer más grande escucharlo. Igualmente. Por lo menos los escucho poquito, pero los estoy mirando. Qué bueno. Vamos a hablar más fuerte. Bella, ¿nos quieres contar algo? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Claro que sí. Ustedes saben que estamos pasando un momento muy, muy triste. Entonces casi la mayoría de las personas estamos tomando sertralina. Son muy pocas las personas que no la toman. Una u otra cosa, y yo tengo un problema, estoy tomando sertralina, estoy tomando Clonaz para poder dormir, y aparte que yo tengo fibromialgia, tengo artritis, no hay qué hacer porque no hay cómo cambiar, he ido dejando un poco el Clonaz, porque como no hay medicamentos, tengo que ver la forma de que me alcancen hasta cuando consiga más para poder dormir. Ok. Muy bien, Marta, muchísimas gracias. Saludos a la distancia. Un abrazo cariñoso y ojalá que vengan tiempos mejores. Fíjate una cosa concreta, ¿no? La señora que nos ha llamado, que podrían ser cientos de miles de mujeres venezolanas, como sabemos, terrible lo que está pasando allá. Estas personas están vinculando un problema que están viviendo, económico, político, social, con el consumo de fármacos. Aparte de esto, está combinando ciertos fármacos, está armando un cóctel en su cerebro. Si esto no se hace bajo la supervisión estricta de un profesional, ¿no? Ella puede desarrollar sin la menor duda una adicción que no va a solucionar el problema que está viviendo en el país, lo va a incrementar. Y una vez que la persona, y esto es importante que se sepa, ha desarrollado una dependencia y pasa a ser adicto, esto es irreversible. Una vez que una persona desarrolla una dependencia,
tendrá que hacer un tratamiento, por eso fundamos el Centro Vista Campo en Venezuela, donde toda América Latina asiste, porque ya no podrás dejarlo solo. Este es el peligro que hay. Y mientras antes comiencen a consumir, que hoy en día estamos hablando de 12, 13, 14 años de edad, Tan pequeños. cuando se está desarrollando el cerebro que todavía no está conformado, este cerebro va a madurar con este químico extraño y te va a decir, si tú no me das la sustancia, yo no funciono. Tenemos a la gente opinando, Lucy. Exactamente, Nélida desde Argentina dice que desde Argentina te sigo, Jorge, y sí, exactamente, ella es adicta al Ribotril o Rabotril, hace como 15 años que lo toma y se tranquiliza cuando ve la caja en la mesa de luz, dice que no podría vivir sin él, me tranquiliza y descanso, y hace poco dice que su médico le confesó que él todas las mañanas, antes de comenzar a trabajar, lo toma. En su caso, Nélida dice que no piensa dejarlo ni pedir ayuda, me tiene equilibrada y llena de optimismo, y nos manda también un fuerte abrazo al panel. Después Carmen Rodríguez, ella habla algo similar, dice, felicidades a todos, un remedio se vuelve adicción cuando tu vida depende del mismo, cuando te convences que sin él no puedes vivir. Ejemplo, dice, mi madre no puede dormir sin pastillas y tampoco busca otras opciones naturales para el insomnio. Bueno, la primera participación es sumamente delicada. Y primero yo no digo las marcas comerciales porque le estás dando un dato a los adictos para que la compren. Yo hablo de medicamentos. En el primer caso, es muy delicado lo que acaba de decir, porque esa felicidad no es felicidad, eso es un estado de anestesia, de evasión total de la realidad. Pero esto, si la señora continúa, va a ir incrementándose. La desgracia del desarrollo de la adicción es la tolerancia. Va a llegar un momento en que esta persona que se describe como una persona feliz porque está fuera de la realidad, está totalmente dopada, es una persona que va a tener que incrementar la cantidad de este fármaco que ha nombrado, de estas benzodiazepinas, y ahí comienza la tragedia. Este estado no va a continuar. Eso es un mensaje equivocado. ¿Cómo lo hacemos? Perdón, estoy pensando Sí. en una realidad, lamentable pero realidad. Hoy día muchas veces la sociedad se queja de que hay una mancomunión entre algunos médicos, tengo muchos amigos médicos que hacen una labor maravillosa, entre médicos y laboratorios. Y hay un negocio. Entonces yo voy a ir al médico y el médico me dice este medicamento y este medicamento. Entonces, en vez de intentar solucionar el tema en el largo plazo sin medicamentos, me da medicamentos. O sea, me hace adicto sin yo darme cuenta. Bueno, él es muy honesto en compartirlo, porque el negocio de los fármacos, ¿no?, al igual que del alcohol, el cigarrillo, mueve humanidad. Es una economía que supera las armas, el petróleo. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Así es. Y los intereses que están detrás, no te lo quiero contar. Yo no voy a justificar a estos médicos que actúan de esta manera. Lo que sí digo a favor, ¿no?, es que como la mayoría lo puede tomar sin perder control, tú no te imaginas que tienes frente a ti a esa persona. Lo que sí hacemos un llamado al gremio médico en cualquier parte del mundo es la responsabilidad que tiene en el diagnóstico. Cuando tú vas a hacer la historia clínica, tú tienes que averiguar si en esta familia hay predisposición genética a la adicción. Claro, los antecedentes de la persona que tienes sentada enfrente. Como tú preguntas si tienes en tus antecedentes hemofilia, diabetes, Claro. etcétera, etcétera. Pero cuando llega el tema de la adicción, mal llamado drogas, la gente no quiere hablar. Entonces tú ves que el médico pregunta, ¿usted está en droga? Y la persona te dice, por supuesto que no. Pero hay gente que quiere hablar. Nancy desde Nueva York está al teléfono. Nancy, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Jorgito, de nuevo con ustedes. Un placer de Quiero escucharte. hacerle una pregunta al doctor. Aquí está. Yo tengo un desfibrilador o marcapasos y tomo para la presión el lisinopril, eso lo hago todas las mañanas, el famotidine, tomo el warfarin, que me la cambiaron por la aspirina, tomo el digoxin y tomo 2 veces al día el carvedilol. Y me dieron, yo tomaba el simvastatin y me dieron ahora el atorvastatin. Entonces me da miedo porque yo sé que el atorvastatin al final, por lo que he leído, llega a tener uno un Alzheimer porque llega al cerebro y hay algo que él tapa en el cerebro. Entonces esa es la pregunta que le quiero hacer. Perdón, y también Nancy. esas medicinas las tomo ya 7 años. Nancy, Entonces yo digo, si dejo de tomar esas medicinas, ¿qué pasa? Nancy, perdón.
¿Todas esas medicinas las tomas al día? Al día, sí, las tomo en la mañana y la torvastatin en la noche. Sí, lo que pasa es que con todo respeto yo no soy médico. Yo tengo un equipo de médicos que trabajan en la institución para asistir a estos casos y yo no me puedo pronunciar. Lo que sí sé es que dado su cuadro requiere una constante supervisión de su médico y sobre todo con honestidad, porque es que no lo somos. Ahora, yo no puedo en este caso pronunciarme porque no es mi especialidad. Yo soy el experto en drogodependencia. Pero si esos medicamentos están controlados y medicados por su doctor de cabecera, no tienen por qué no tendría por qué desarrollar una adicción. ¿En qué momento nos damos cuenta de... Gracias, Nancy, sí, agradecerle un a abrazo. Nancy, un beso muy grande hasta Nueva York. Basta, que beso gigante para ti. ¿En qué momento nos damos cuenta cuando hemos pasado de los medicamentos normales que nos han medicado a la adicción? ¿Hay síntomas Muy a buena los cuales pregunta, prestar muy atención? sencillo, dicho de una forma muy sencilla para que tu audiencia sepa cómo hacerlo. 2 temas. 1, que tú seas honesto frente a ti mismo, frente a tu familia, a tu médico, que tú has incrementado la cantidad porque el efecto, el beneficio no es el mismo. Si tú incrementas la cantidad, inclusive el alcohol o los fármacos, es porque está dejando de hacer su efecto beneficioso inicial. 1. Y 2, que si por alguna razón tú no tomas la medicación, una pastilla para dormir, por ejemplo, o un trago, etc., las reacciones negativas. Cuando la persona ve que ahora sin la medicación ya no puede dormir, algo que debe ser de una forma natural, La abstinencia que le llaman. dicho para el pueblo, la abstinencia, pero que es muy difícil identificarla, porque para que tú veas realmente la abstinencia, que tú digas, caramba, esta persona necesita la sustancia, puede pasar mucho tiempo. Al principio es un sutil mal humor, una irritación, una sudoración, ¿no? Un pequeño insomnio, unas reacciones que la persona dice, ¿qué le está pasando a esta persona? Un nerviosismo, ¿no? Sí. Una inquietud, un malestar. A mí, Y cuando vuelve a consumirla, sin saberlo, se calma. a mí esto me llama la atención porque, bueno, en los años de televisión uno también va aprendiendo cosas. Por ejemplo, que el tráfico de drogas, para conseguirte, para tomarte como ser humano, al principio te la regalo. Te hago dependiente y cuando ya te hago dependiente te la empiezo a cobrar y cada vez más cara. Claro. Esto que pareciera que es de ayuda a la comunidad, porque los medicamentos son de ayuda a la comunidad, mal utilizado, para mi gusto, en mi opinión, tienen el mismo proceso. El mismo ¿Cuál proceso. es la definición originaria griega de la palabra fármaco? La misma palabra incluye remedio y veneno. Los 2 términos, palabra fármaco, veneno, remedio. Por supuesto, en este caso los intereses te llevan a querer que cuando la persona consuma, como el cigarrillo, esos 400 químicos que tiene un cigarrillo están diseñados en laboratorios para que al entrar en tu circuito de la recompensa y del placer, tú desees volver a hacerlo. Al principio es un placer, al principio duermes bien, al principio te sientes bien y lo celebras, pero llega un momento en que lo necesitas no para sentirte bien, sino para no sentirte mal. ¿Y cómo Es la tragedia. cómo se sale de esto? Únicamente aquí o en Madagascar, Chile, Estados Unidos, cualquier Sí. parte, el Donde nos Líbano, encontremos, sí. con tratamiento. El infierno de la adicción, para que quede bien claro para los padres que nos están escuchando o los maestros, no se sale del consumo de sustancias solo. Tú necesitarás un tratamiento, el que tú quieras, donde tú quieras. Pero tú no verás jamás un adicto salir de las drogas solo. Jamás. Y las personas, ya que el programa se basa más en el tema de los fármacos, de los medicamentos, que pretenda quitarse los medicamentos solo, corre un altísimo riesgo. Eso no se puede hacer. Una persona que toma, por ejemplo, antidepresivos, etcétera, que han sido prescritos por un médico, eso debe llevar un control. No puede dejar de tomarlo así de improviso. Bajo ningún concepto, ni siquiera el alcohol, que puede producir un delirium tremens. Son temas serios, Sí. ¿no? Vamos con más comentarios de nuestro público porque nos escribe Doris y nos cuenta su caso y ella dice, hola mis queridos, yo vivo aquí con mi marido, es adicto a la medicina para dormir, él ingiere Zolpidem y realmente, aunque esté muy cansado, sin esta medicina él no logra dormir. Lleva años ya con esta dependencia y todo esto empezó por fue por una prescripción médica porque tenía dolencias a la cadera que no le permitían dormir en buena forma. Así se comienza, porque al principio es algo honesto, es algo ingenuo. Claro. Tú vas, te dan algo y te produce, te aleja del dolor. ¿Cómo no lo vas a repetir? ¿Cómo no lo vas a repetir? Es lógico. El problema es
cuando llega un momento que tú empiezas a hacerlo sin ese control, Y con una y dependencia. ya no es un problema del dolor a las caderas, sino que ahora se ha hecho dueño de tu cerebro, has desarrollado esta esclavitud hacia esa Ujú. sustancia, y aunque desaparezca el dolor de las caderas, vas a necesitar seguir el fármaco. Mira, la sobredosis por fármaco es muy alta. Y algo que tenemos que saber, una persona que toma de manera crónica Ujú. algún medicamento, esta persona sale, esta persona celebra, esta persona tiene fiestas. Ahora tienen fiestas en Santiago de Chile la semana que viene. Bueno, en Chile, la semana que viene. Todas esas personas que están tomando fármaco durante el día o en la noche para dormir, igual están tomando alcohol, muchas de ellas. Tú sabes el cóctel que estás haciendo en el cerebro. Sobre todo cuando estás en ese rango de edad hasta los 21, 22 años que todavía no se ha formado un cerebro. Entonces, claro, 25, 30 años de deserción escolar, enfermedades de todo tipo, cambio de humor, cambio de carácter, una cantidad de consecuencias, y es un problema grave de salud para todos estos gobiernos. ¿Ah? Nosotros queríamos tratarlo porque es una realidad mundial y le queremos agradecer a Julio González, creador de Vista Campo, que haya venido hasta nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Un comercial y regresamos. No se muevan de ahí porque quedan mucho más de Conectados.